Buenas noches. ¿Qué tal fue el día de hoy? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Sí? ¿De triunfo en triunfo o de crisis en crisis? Hombre, si yo os pregunto a ver qué crisis estáis pasando, no vais a decirme nada. Porque eso no se suelta tan rápidamente, pero qué mal lo pasamos a veces, ¿eh? Pues yo celebro que los hermanos de nuestro grupo de alabanza hayan escogido, el Señor les ha dado estos dos cánticos que yo creo que se han fijado en el programa de hoy y han dicho, bueno, no podemos cantar cualquier cosa, vamos a buscar dos himnos, dos cánticos que nos puedan centrar y orientar en el tema que vamos a ver esta noche. Bueno, pues, ¿qué? ¿Me acompañáis a mi lugar secreto? ¿Sí? ¿Queréis venir conmigo? ¿Sí? Este es mi lugar secreto, que es un lugar físico allí en el Valle de Lizarán. El Valle de Lizarán comunica las provincias de Guipúzcoa y Navarra. Era una antigua vía de ferrocarril que ahora está convertida en una vía verde, de estas que hay muchas ahora. Y entonces es un recorrido muy bonito, de senderismo. Y yo de vez en cuando, cada vez con más a menudo, quiero decir, salgo. Salgo porque necesito curar mis heridas, necesito buscar mi tiempo con el Señor a solas. Necesito poder cantar como hemos cantado, alabar al Señor, porque todos pasamos por momentos, ¿verdad?, difíciles y duros. Con esto de la cámara yo no puedo ver a todos, a Pedro, ¿verdad, Pedro? Que te tengo fichado ahí. Es que para mí es muy importante la comunicación visual, porque dice mucho. Así que gracias, hermanos, por hacer el esfuerzo de estar aquí un viernes por la noche después de una jornada de trabajo de una semana dura, pero la palabra nos va a alegrar. El Señor nos va a renovar. Bueno, veíamos ayer la importancia de buscar nuestro descanso en Jesús en medio de la angustia y de la ansiedad. Y hablábamos de esa preocupación desmedida que tantas veces tenemos por las cosas materiales. Y el Señor nos decía ayer que Él nos da la vida y que Él también nos da ejemplos tomados de la vida para que nos demos cuenta que no estamos solos, que el Señor está por nosotros. Hablábamos de las propias experiencias que todos hemos pasado y nos dejaba con ese texto clave que nos tiene que presidir durante toda nuestra vida: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y todas estas cosas tienen que ver con las cosas básicas de la vida, con necesidades y no tanto con nuestros lujos. Pues cuando yo pasé mi particular crisis, que no ha sido la única ni será la última, luego veremos que no es tan malo pasarlo mal. Qué malo es sufrir, pero qué bueno es haber sufrido. Pues cuando yo pasamos como familia, como matrimonio, nuestra particular crisis, cuando una de estas, me detectaron un cáncer de riñón, como sabéis, mis hermanos, que os he contado alguna vez, pues en aquel tiempo de enfermedad y de convalecencia, pues me leí casi toda la serie de los libros de Paul Tournier, un médico creyente suizo, ya con el Señor, y me quedé con una de las muchas y buenas frases que él tiene, y él decía que aquellos que responden mejor a las crisis son las que encuentran un significado a su situación personal, mientras que los que no encuentran en absoluto ningún propósito a lo que están pasando, añaden un sufrimiento adicional. Y creo que lo mismo sucede con nosotros y con la vida y con los conflictos, grandes o pequeños, que podamos enfrentar. Cuando encontramos, que no es fácil, significado o algo de significado a lo que nos pueda estar pasando, sufrimos menos. Pero si lo que nos pueda estar pasando, sea muy grande o sea pequeño, no tiene ninguna razón de ser o no encontramos ningún propósito, sufrimos más. Añadimos un sufrimiento adicional al sufrimiento que ya tenemos. ¿Qué podemos, pues, hacer para enfrentar nuestras crisis, las que todos atravesamos y tenemos, y salir, sobre todo, reforzados de ellas, para no quedarnos anclados ahí para siempre? ¿Cómo podemos encontrar estabilidad en medio
de la inestabilidad que a veces traen las crisis. Hay quien piensa, espero que ninguno aquí en esta noche, hay quien piensa que las crisis solamente le sobrevienen a aquellos que no andan muy bien espiritualmente. Especialmente cuando pensamos en los pastores, en los siervos del Señor, en los misioneros, los idealizamos y llegamos a creernos que ellos no pasan por ninguna crisis. Bueno, esto no es cierto. No es verdad. Este sentimiento de idealización se acentúa aún más al considerar a los siervos de Dios en la Biblia. A esos hombres y mujeres a los que llamamos héroes de la fe. Pero no hay ni un solo personaje en la Escritura, ni uno solo, que no haya experimentado una crisis seria, fuerte, o que no haya pasado por su particular valle de sombra. Unas veces este valle de sombra, esta crisis, tiene la forma de una depresión. Tenemos el caso del profeta Elías, que hasta deseó morir. El profeta Jeremías. A veces la crisis tiene la forma o nos lleva a un tiempo de soledad extremo o dificultad grande. El rey David, el apóstol Pablo, lo experimentaron en propia carne. Otro rostro de la crisis es la enfermedad, como es el caso de Job. O de la duda, del interrogante que a veces no ponemos en voz alta, pero que lo pensamos muy en el interior de nuestro corazón, que no se lo contamos a nadie, porque pensamos que eso no puede ser en la vida de ningún creyente verdadero. Pero tenemos al profeta Habacuc y tenemos a Juan el Bautista. Y quisiera que nos detuviéramos un tiempo en esta noche en Juan el Bautista y que viéramos a través de su experiencia cómo él pasó su particular crisis y cómo de alguna forma también él respondió a ella. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, hemos leído el pasaje paralelo en Mateo, capítulo 7 de Lucas, verso 18. Gracias. Y tenéis ahí vuestras notas, yo espero que todos me acompañéis porque esto no se puede resolver en un solo día, en un solo momento como este. Esto es algo para llevaros a vuestro lugar secreto, a vuestro tiempo de comunión, de oración con el Señor, para meditar, para reposar, para comprender mejor la situación por la que puedas estar pasando. Vamos a hacer la lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 18. Dice aquí que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Pues sí, Padre, bendice tu preciosa palabra. Amén. En el párrafo precedente, en el versículo anterior, vemos la historia de una resurrección. Versículo 17 dice que se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ahora, la noticia de este y de otros milagros llegó evidentemente a oídos de Juan, estando él en la cárcel por causa de Herodes. Y Juan recibe a sus discípulos y por medio de ellos sabe de primera mano lo que Jesús está haciendo y todo lo que está pasando. Así que Juan el Bautista, digo yo,
¿No lo dice el texto? En algún momento debió de preguntarse si el poder del Mesías se está manifestando de esta manera. Si Él está salvando y curando a tanta gente, ¿por qué razón estoy yo en la cárcel? Si Él es tan poderoso, ¿por qué no hace algo en relación a mi situación? Digo yo. Pero lo que sí dice el texto, y no podemos ir quizás más allá, pero la pregunta en cualquier caso es reveladora, por 2 veces se repite, y es inquietante. Juan se pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan está experimentando su propia crisis en este momento. Que nadie se asuste por esto. Sus preguntas, sus dudas, sus incertidumbres con respecto al Mesías. Ahora, para poder entender mejor esta cuestión, tenemos que entender algo de la perspectiva profética en relación al Mesías. Para poder entender mejor esta pregunta desconcertante. Juan había dicho a las multitudes que el arrepentimiento les libraría de la ira venidera, ¿verdad? Era un mensaje de arrepentimiento. Había profetizado que el hacha ya estaba preparada para cortar de raíz los árboles sin fruto. Era un mensaje de juicio muy claro, un mensaje contundente, un mensaje de arrepentimiento, porque la ira de Dios va a venir. Y tenéis que dar frutos dignos de arrepentimiento. Evidentemente, el mensaje de Jesús va a seguir la misma línea que el mensaje de Juan el Bautista. Pero, sin embargo, Jesús habla de paz y no de juicio. Perdona pecados, restaura a los caídos, comparte la mesa con los pecadores y mendigos. ¿Será este el Cristo que había de venir o esperaremos a otro? ¿A qué otro? Pues a ese otro que traería el juicio, que echaría fuera a los romanos y que establecería su reino. La profecía que Juan anunciaba, evidentemente tendría su cumplimiento respecto al día del juicio. Cuando Jesús se levanta en la sinagoga de Jerusalén y lee Isaías capítulo 61, no termina de leer toda la profecía. Porque aún no era el tiempo. Jesús había venido, y ha venido, a predicar buenas nuevas a los pobres. Amén. A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y ahí terminó el Señor Jesús en Lucas capítulo 4 la lectura. Para más tarde quedaría el día del juicio de Dios, Isaías capítulo 61 verso 2, que hemos leído, el día de la venganza del Dios nuestro. Y esta perspectiva profética nos puede ayudar a entender mejor la pregunta de Juan. Y nosotros también tenemos nuestra propia perspectiva de la vida y de la historia y de la Biblia, y a veces podemos lanzar preguntas honestas del corazón en cuanto a cuestiones que aparentemente tendrían que estar más claras, pero igual no lo están tanto, porque no tenemos una lectura correcta de la historia, de la profecía, de los hechos que vendrán. Tomando a Juan el Bautista como ejemplo, ¿qué podemos decir respecto a las crisis en la vida cristiana? Y aquí tenéis una guía que espero pueda ser útil para cada uno de nosotros. Vamos a hacer una breve descripción, tenéis ahí en vuestras notas, de qué es una crisis. El diccionario lo define como un momento crucial, un punto de cambio en el curso de algo, la reacción interna de una persona ante una amenaza o riesgo externo. Una crisis implica la incapacidad de reaccionar o hacer frente a las cosas. Cuando los mecanismos de respuesta del individuo no funcionan bien, un simple grano de arena puede convertirse en una montaña.
una breve declaración de por qué tenemos crisis en la vida. En primer lugar, hay el punto 2.1, son inevitables. Las crisis, tanto si somos hijos de Dios como si no lo somos, son inevitables porque forman parte de la vida y forman parte de la caída. La primera crisis la experimentamos cuando nacemos, porque no hacemos más que llorar. Es una buena crisis, porque dicen que los recién nacidos, si no lloran, pues mala señal. Así que son inevitables. En segundo lugar, son necesarias. No las buscamos, o a veces indirectamente sí, por malas decisiones que podamos tomar, pero no las buscamos. Son necesarias porque a través de ellas aprendemos a madurar y a confiar en el Señor, como luego veremos, siempre que tengamos la actitud correcta de aprender, porque las crisis pueden convertirse en todo lo contrario y provocar en nosotros una mermelada de amargura. Pero son necesarias para ayudarnos a crecer. Y en tercer lugar, son importantes, porque las crisis a menudo marcan un antes y un después en nuestra vida. Tenemos ejemplos en la Biblia y tenemos seguramente el ejemplo de cada uno de nosotros. La propia experiencia de conversión es una crisis que te lleva a enfrentarte con tu propio pecado delante de Dios. Y es interesante ver cómo cuando una persona se convierte puede reaccionar de forma muy distinta a cuando se convierte otra persona. Y la conversión también es una crisis, una buena crisis, que incluso te lleva a veces a situaciones de conflicto o de crisis con familiares y amigos. Una aproximación. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos con las crisis cuando éstas llegan a nuestra vida? Quizás, casi con toda seguridad, en mayor o menor medida tú estés pasando por un tiempo, igual no lo llamas de crisis, pero un tiempo difícil. O quizás estás en un momento crítico de tomar decisiones importantes y no saber qué decisiones tomar. De verte envuelto en pensamientos y en sentimientos que te embargan, que te despiertan por la noche, conflictos familiares, personales, laborales, eclesiales. ¿Qué hacemos con ellas? Y aquí sí quiero que toméis nota, sobre todo de este apartado. En primer lugar, acéptalas como parte de tu crecimiento personal. No te rebeles. No digo que las abraces, pero sí que aceptes esa situación como parte de tu crecimiento personal, porque no es pecado pasar por crisis, no es pecado preguntarle a Dios aquello que uno no entiende. Juan el Bautista lo hizo, pero lo cierto es que hay que saber cómo enfrentar esos tiempos de crisis que no deben durar en el tiempo, que no se pueden volver crónicas, porque entonces sí se pueden convertir en pecados y llevarnos al escepticismo y a la incredulidad. La duda que se prolonga en el tiempo puede ser muy peligrosa. Escuché de don José María Martínez, este hermano en Cristo que hace poco partió con el Señor. Él tenía una frase que me quedó marcada hace mucho tiempo. Decía, duda de tus dudas y cree en tus creencias. Cuando venga el momento de crisis, duda de tus dudas, cuando asomen ahí esos fantasmas, esos gigantes. Y cree tus creencias, lo que te ha sostenido hasta aquí. En segundo lugar, pon en voz alta tus pensamientos y sentimientos más profundos. Juan el Bautista lo hizo. No se cayó la pregunta, la duda, sino que lo compartió con los discípulos. Poner en voz alta los pensamientos y sentimientos más profundos
es muy importante. Claro, no lo vas a hacer delante de cualquiera, pero necesitas contárselo a alguien. Se espera que los esposos lo hagan entre sí, pero también ayuda que a veces el marido o la esposa tenga un buen amigo, una buena amiga, ella, él, para poder buscar el abrir el corazón y compartir la carga. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, dice el rey David. Callarse, guardarse, pensar que esto no se lo puedo contar a nadie, no es bueno. Por eso que es muy importante encontrar a alguien a quien rendir cuentas. No a todo el mundo. Pero cuando lo estés pasando mal, no te encierres en tu mundo, porque ahí se despiertan los fantasmas. Y ahí Satanás tiene un camino preparado. Cuando uno se vuelve demasiado introspectivo y empieza a acariciar su dolor y empieza a sentirse víctima de todo lo que le está pasando, no dialoga con nadie, se lo guarda él y dialoga con uno mismo, y al final eso se convierte en un hervidero. Busca a alguien. Juan el Bautista lo hizo. Pon en voz alta tus pensamientos. En tercer lugar, acude al Señor en oración. Quizás esto lo tendríamos que decir al revés. Acude al Señor en oración, primero, y pon en voz alta tus pensamientos y sentimientos después. Salmo 55, versículo 22, es otro de los textos que deberíamos de recordar a menudo en tiempos de dificultad. Salmo 55, verso 22. ¿Alguien lo quiere leer, por favor, ahí donde esté, en voz alta? Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. La palabra de Dios se hace viva en nosotros, especialmente en momentos de dificultad. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Me encanta el equilibrio de la Biblia, porque esta carga que nosotros llevamos, lo primero que tenemos que hacer es echarla, ponerla delante del Señor. Y esto es una disciplina. Y esto es algo que tenemos que aprender a hacerlo, no solamente en momentos donde ya no puedo más, sino de una manera constante, porque siempre tenemos cargas, siempre tenemos preocupaciones. Pero esto es una parte de la verdad. La otra parte encontramos en Gálatas. Mirad en Gálatas estos dos textos más que nos dan la perspectiva completa. Gálatas capítulo 6. Recuerda, echa sobre el Señor tu carga, pero el versículo 2 de Gálatas 6 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Las dos cosas son ciertas y las dos cosas tenemos que aplicar. Venimos al Señor en oración, en nuestro tiempo personal, donde Él y yo estamos a solas, nadie más puede entrar, y le cuento, le digo lo que me pasa, cómo me siento, lo que no entiendo. Pero eso no descarta que no puedo compartir esto con mis hermanos o con mi hermano. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y en el versículo 5 de Gálatas 6 encontramos la tercera pata de esta banqueta, porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, tenemos una responsabilidad que enfrentar. Venimos al Señor, buscamos la comunión con Él, compartimos con nuestro hermano, pero mi hermano no va a llevar toda mi carga. Él me va a ayudar a sobrellevar. Pero yo tengo que asumir la responsabilidad y no huir de la crisis o de la situación con la que me estoy enfrentando. Por lo tanto, acude al Señor en oración y, en cuarto lugar, comparte tu carga con una persona de confianza. Ya hemos hablado acerca de esto. No solamente poner en voz alta los pensamientos, sino compartir tu carga con una persona de confianza.
con un hermano en Cristo, que te conozca, que te respete, que va a saber entenderte, que va a saber no juzgarte. Y Juan el Bautista encontró también este descanso, este compartir la carga con sus discípulos. Aunque el texto es muy sobrio aquí y no dice más. Las crisis pueden tener varias raíces. Punto 4, una explicación. Y creo que es bueno que tratemos aquí de situarnos nosotros y de identificar, si estamos pasando por una crisis, cuál puede ser la raíz. No es tan sencillo, pero he aquí algunos principios. En primer lugar, las crisis que vienen producidas por un problema intelectual. Y explico esto. Un problema intelectual. Todos aquí tenemos una estructura mental diferente. Ante un mismo hecho, cada uno responde de una manera distinta. Lo que para uno no tiene mayor importancia y puede seguir adelante, para otros es una piedra en el camino. Los hay que son muy analíticos, muy racionalistas, y no es que esté mal, somos distintos. Los hay más sentimentalistas, más emocionales, no es que esté mal, somos diferentes. Pero nuestro acercamiento a Dios también determina mucho cómo enfrentamos las cosas que no entendemos. Y hay en la Biblia y en la vida preguntas no contestadas. Yo recuerdo que cuando nos convertimos al Señor, mi primera sensación era que ya todas mis preguntas en la vida van a quedar resueltas. Me ayudaron mis pastores a entender que las preguntas fundamentales, existenciales de la vida quedan totalmente resueltas en Cristo Jesús. Pero cuestiones de la vida y otras preguntas no están del todo respondidas necesariamente de la misma manera. Dificultades teológicas no resueltas. Situaciones y experiencias que nos desconciertan. Sin embargo, todo esto no tiene por qué debilitar nuestra fe, sino todo lo contrario. ¿Quién ha dicho que tenemos que llegar a conocer todo acerca de Dios y de la Biblia para sentirnos bien? Eso no es cierto. Tenemos que aprender a confiar en un Padre Celestial que no nos va a decir todo de lo que a nosotros nos gustaría saber, pero que sí se ha comprometido para tomarnos de la mano y guiarnos por el camino de la verdad y darnos descanso. Los que tenemos hijos y los que hemos tenido hijos pequeños, y aún recuerdo la escena con nuestros hijos, los dejábamos en el colegio y lo único que ellos necesitaban saber era que a las 12 estará papá o mamá para recogerte. No les hacía falta saber mucho más y tampoco se trataba de darle muchas explicaciones. Y conforme vamos creciendo y avanzando en la vida cristiana, vamos comprendiendo lo que tiempo atrás no comprendíamos, y muchas de las cosas que no comprendemos las entenderemos después y otras no las entenderemos nunca. Pero esto no tiene por qué debilitar nuestra fe, sino todo lo contrario. El apóstol Pablo afirma: porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Porque estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, estoy seguro que no me separará del amor de Cristo. Y esta seguridad está basada en nuestra fe, no en nuestra intelectualidad, no en nuestra capacidad para dar respuesta a todas las preguntas. La fe es la respuesta del hombre a la palabra de Dios. Es confiar en lo que el Señor ha dicho. Una palabra que nos despierta a una realidad que va más allá de los sentimientos o de la convicción racional. Es la voz del Espíritu que habla a nuestro espíritu y que nos lleva a Cristo, siempre a Cristo. Os confieso que cuando me convertí al poco tiempo tuve un conflicto teológico en cuanto a la salvación. ¿Es Dios quien lo hace todo? ¿Es el hombre que interviene en algo? ¿Quién no se ha preguntado esto alguna vez?
hasta que se me ocurrió buscar consejo en un profesor, maestro de teología, para que me resolviera el asunto. ¿Dónde empieza Dios? ¿Dónde termina el hombre? Y él me contó y me puso este ejemplo. No me dio ninguna clase magistral de Biblia, pero me dijo, mira, tú vas con un caballo y con 2 riendas en tus manos. Para que ese caballo no se separe del camino, necesitas tomar las riendas fuertemente agarradas en tus manos. Si sueltas una rienda, el caballo se te desboca y se te va para un lado o para otro. Y él me contó esto, y ¿sabéis? Me dio la respuesta. Dice, mira, en una rienda tienes la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y en la otra rienda tienes la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable. Y tú no puedes separar una verdad de la otra. Y me dijo él, no me preguntes cómo se reconcilian, pero se reconcilian. Dios es absolutamente soberano en la salvación. Y el hombre es totalmente responsable de cómo responde al Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo dije, bueno, ya está. No necesito saber más. Y no tengo la respuesta. Ni de cómo se combinan en la persona de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, la completa divinidad y humanidad en una sola persona. Y cómo en nosotros hay la naturaleza del viejo hombre y la vida del Espíritu Santo, anidando en un mismo ser. Pero la Biblia me dice que las 2 cosas son ciertas. Y no consigo establecer la línea y mejor no lo hagamos, porque entonces nos ladeamos y salen los ismos aquí, los arminianismos, los calvinismos, y cada uno levanta su bandera diciendo, no, pero esto es lo que dice la Biblia. Bueno, no estoy tan seguro yo. Lo que sí dice la Biblia es que Dios es soberano, que la salvación es de Él, de principio a fin, y de que el hombre es responsable de cómo responde a la oferta de salvación de Dios. Por eso es que lo que vayamos a escuchar aquí estos días también tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer. No esperemos que Dios lo haga todo, aunque Dios lo hace todo. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad, pero nosotros nos tenemos que conducir con temor y temblor. Están ahí en el mismo texto de Filipenses. Entonces, la palabra de Dios nos da un equilibrio perfecto. Y tenemos que buscar nuestro descanso en Jesús, en su palabra. Luego están las raíces de esa crisis que vienen marcadas por un problema moral. No tanto intelectual, sino moral. ¿Sabéis que muchas de las objeciones que la gente plantea al Evangelio no tienen que ver con raíces, es decir, no tienen que ver con cuestiones de que la gente no entiende? La gente entiende muy bien el Evangelio. Digamos en su presentación natural. Jesucristo murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. La gente solo puede escuchar y lo puede entender. Pero la dificultad o la objeción al Evangelio tiene sus raíces no en la mente, sino en la conducta. Un ejemplo de esto lo encontramos en el caso de aquel gobernador romano en Hechos capítulo 24. Podemos verlo un momento y mirar cómo este gobernador responde a Pablo. No porque no entendiera lo que Pablo está diciendo, lo estaba entendiendo muy bien. Y mucha gente a nuestro alrededor, cuando escucha el Evangelio y cuando entra en nuestras iglesias, entienden bien el Evangelio de Jesucristo que presentamos. Por supuesto, se requiere de la obra del Espíritu Santo para producir el nuevo nacimiento y quitar la venda de los ojos. Pero antes de esa operación del Espíritu Santo, juntamente con eso, tiene que haber una presentación clara y la gente tiene que entender el Evangelio. Y encontramos en Hechos capítulo 24 y verso 24 esta escena. Que algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré.
Estaba entendiendo muy bien lo que Pablo estaba diciendo y estaba sabiendo que eso tenía un componente de verdad muy fuerte. Esperaba también con esto, dice el versículo 26, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Tenemos amigos, mi esposa y yo, que han escuchado el Evangelio y yo a veces les he dicho así, con cariño, porque son amigos, ¿sabes qué? Tu problema no es que entiendas el Evangelio. Tu problema es que si abrazas el Evangelio, tu vida tiene que cambiar y no quieres. Es un tema de la conducta, no de la falta de comprensión del Evangelio. También hay creyentes que podemos experimentar crisis de fe por este gran abismo que existe entre nuestra creencia y nuestra experiencia. Es decir, si no vivimos a la altura de lo que decimos creer, vamos a experimentar crisis. Si somos hijos de Dios, vamos a experimentar crisis por la diferencia abismal entre la apariencia de nuestra vida y la experiencia. Os hablé ayer de mi madre, ¿verdad? De mis padres, en cuanto nos salimos a la obra del Señor. Ellos no eran creyentes, entonces se convirtieron después. Mi madre especialmente fue la que más se opuso a nosotros, pero fue la que más nos ayudó cuando se convirtió. Se bautizó con 73 años con nuestra hija mayor, madre y abuela. Una escena preciosa. Lo que quiero llevaros es a la noche, mejor dicho, en que murió mi madre. En el hospital, en la cama del hospital. Estando Loli y yo con ella, me dijo, hijo, nos veremos en el cielo. Bien, mi madre murió con gozo y con paz. Y luego entendimos, entre otras cosas, por qué. No solo porque tenía al Señor Jesús en su corazón. Mi madre murió en paz, porque vivió en paz. Vivió en paz con los suyos. Y aunque no era creyente, mis padres siempre tuvieron temor de Dios. Fueron gente honrada, que hasta donde yo sé jamás defraudaron ni engañaron a nadie. Mi madre vivió en paz y creo que eso también le ayudó a morir en paz. Yo creo que eso es importante también para nosotros los creyentes. Que podamos, cuando llegue el momento, decir, Señor, he vivido conforme a como tú me has pedido. Nadie aquí es perfecto, todos cometemos errores, pero que no seamos incongruentes entre nuestra manera de vivir y nuestra manera de creer. Y creo que el texto de Filipenses 4 me gustaría leer, es un texto clave para nuestra vida de fe a la hora de saber también cómo enfrentar las crisis cuando éstas llegan. Que no sea por la falta de nuestra falsa piedad espiritual. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Otro de los textos para memorizar, si podemos hacerlo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y dice ahora, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. O sea que hay una relación íntima entre la paz de Dios y nuestra paz con Él y con los demás, en base a cómo alimentamos nuestra mente, de qué la llenamos y de cómo vivimos. Amén. Y en tercer lugar, las crisis también pueden tener una raíz de un problema espiritual, en el sentido de que hay creyentes, quizás tú seas uno de ellos, yo también, que has experimentado momentos de crisis
por experiencias traumáticas y de desconcierto que hayas vivido? Unos padres que pierden a un hijo y se preguntan, ¿por qué Dios? Unos hijos que viven el divorcio de sus padres, una enfermedad que surge de repente, la pérdida de un trabajo, un embarazo no deseado, un hijo deseado pero que termina en experiencia de aborto, los conflictos en la iglesia. ¿Cuántas experiencias y situaciones que podamos vivir que pueden producir en nosotros pues una crisis espiritual que tenemos que saber ver cómo resolver? ¿Qué hacer para sobrevivir finalmente al buscar nuestro descanso en Jesús? Ahí en el apartado de aplicación. ¿Qué hacer para sobrevivir a una crisis y mantener una buena salud mental? Como conclusión, acepta con fe los contratiempos. Punto, apartado A. Acepta con fe los contratiempos. Segunda de Corintios 4:7, lo leo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cada vez que la vida nos da un golpe, se produce como un agujero en nosotros, pero la luz del Evangelio que está dentro de nosotros hace que a través de ese agujero, de esa vida, de esa situación, de esa experiencia, salga luz de Cristo para los demás, aunque en ese momento no nos demos cuenta. Creo que cuando estuve aquí la primera o la segunda vez os mostré esa hoja de papel completamente arrugada, que habla también de cómo nuestra vida a veces es sacudida y cuando pensamos que ya no podemos hacer nada es cuando el Señor nos hace llegar muy lejos para alcanzar las vidas de otros. Así que acepta con fe los contratiempos. En segundo lugar, confía en la victoria de Cristo. Juan 16:33. La oposición del mundo y de Satanás no nos debería de sorprender tanto, puesto que el Señor ya nos advirtió: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En tercer lugar, encomienda tu causa a Dios. Salmo 37:5, confía en Él y Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. En cuarto lugar, pide a Dios sabiduría. Lo cierto es que la problemática actual es tan compleja que la presión surge de no saber muy bien qué hacer frente a una situación determinada. Tenemos promesas como esta de Santiago 1:5 de recibir dirección y orientación de parte de Dios si se la pedimos. Y finalmente, busca las fuerzas en el Señor. Fortaleceos en el Señor, dice Efesios 6:10, y en el poder de su fuerza. Una de las claves es mantener un diálogo abierto y sincero con el Señor cada día. Al final, ¿qué hace posible que una crisis, que una dificultad que estemos atravesando se convierta en un freno para seguir adelante o en una oportunidad para seguir creciendo? ¿Qué piensas tú que hace posible que nos quedemos atascados, frenados o que salgamos hacia adelante, a pesar de lo dura que pueda ser la experiencia que hayamos podido atravesar? Doy tiempo para pensar. Hermanos, no podemos manejar las circunstancias muchas veces, nos vienen dadas. Lo que sí podemos determinar con la ayuda del Señor es qué actitud vamos a tomar frente a lo que nos viene encima. ¿Qué actitud? Escucha este poema. Un velero va hacia el este y el otro hacia el oeste con el mismo viento soplando. Pero es la vela y no el viento lo que determina hacia dónde va el velero.
Es el deseo del alma y no la tempestad o la calma lo que decide la meta y el destino de nuestra vida. Muchas personas, y quizás es tu experiencia, que atraviesan crisis profundas, descubren más adelante que pueden ayudar mejor a otras personas. ¿Es tu caso? ¿Te sientes mejor y más capacitado ahora que hace unos años por la experiencia vivida de poder ayudar a otros? ¿O todavía estamos envueltos en nuestro problema, en nuestra historia y en ese remolino donde parece que no salimos? Una vez que hemos salido del túnel y del valle de sombra, podemos hacernos cargo de lo que otros sienten y de cómo se encuentran. Cuando en la iglesia, allí en San Sebastián, alguna persona pasa por una determinada crisis, por supuesto que los pastores estamos para acompañar en ese proceso. Pero siempre observamos si hay algún otro hermano en Cristo que haya pasado por algo parecido. Por ejemplo, la pérdida de un hijo. Si tenemos en la iglesia y tenemos a un matrimonio que sí ha perdido a un hijo y que está no solamente en los caminos del Señor, sino que ha curado esas heridas y siguen adelante en su vida con los otros 2 hijos que le quedan, buscamos que ese hermano que haya podido tener esa pérdida pueda tener un encuentro con este matrimonio. Independientemente de lo que los pastores podamos hablarle a través de la palabra y consolarle, busquemos, por favor, para ir concluyendo, 2 Corintios, capítulo 1 y verso 3. 2 Corintios 1, verso 3. Que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mirad, hermanos, la sociedad cada vez está más herida de muerte. ¿Y sabéis lo que va a pasar o lo que está pasando en muchos lugares ya? Y lo que tenemos que anhelar que ocurra, que la gente va a venir a las iglesias. Nos puede sorprender que eso ocurra en nuestra Europa actual, pero tenemos que permanecer en el lugar donde estamos y haciendo bien nuestro trabajo. La gente va a venir, porque va a desear encontrar un lugar distinto, con hombres y mujeres que han pasado por experiencias y que han salido adelante con la ayuda del Señor. La pregunta que nos hacemos es, cuando ellos lleguen, ¿quién los va a recibir y cómo los vamos a recibir? ¿Los vamos a dejar simplemente que se sienten y que escuchen el mensaje de los domingos y se marchen? ¿O les vamos a acompañar en un proceso de acompañamiento, de guía, de escuchar, de curar, de atender? No. No es que la gente no quiera escuchar el Evangelio, necesita escucharlo. Pero necesita escuchar un Evangelio encarnado en la vida de cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que superar con la ayuda del Señor los conflictos que tengamos, sean conflictos personales, familiares o eclesiales, para poder brindar una respuesta realista a la gente que vendrá a escuchar la palabra o que nos conocerá a nosotros en nuestros lugares de trabajo. Tenemos una oportunidad inmejorable. En esta sociedad posmoderna que aparentemente la gente no quiere oír hablar de, porque está cansada de la religión, eso sí, pero no sabe de Jesús, tenemos una oportunidad inmejorable. Y una de ellas es la manera en cómo ellos pueden ver que por la gracia de Dios hemos hecho frente a las crisis que nos han sobrevenido, para que podamos consolar a los que están también en cualquier prueba de tribulación. Así que una crisis nos brinda la ocasión de hacer inventario. Yo lo tuve que hacer. ¿Y sabéis de qué me di cuenta? En mi propio inventario, que no estaba tan bien como yo pensaba. No, pero tú estabas sirviendo al Señor en la iglesia. Sí, pero tú estabas de un lado para otro predicando el Evangelio. Sí,
pero el Señor me mostró en ese tiempo mi lado oscuro. ¿Y cuál fue mi lado oscuro? Que estaba sirviendo más a la obra del Señor que al Señor de la obra. Ocupado en buenas cosas, sí, pero no en las mejores. Y el Señor tuvo que darme un toque de atención. Así lo tomé, así lo recibí, como una buena y amorosa disciplina del Señor. Y ya que yo no me paré, Él me paró. Y cuando me paró, me tuve que parar. Y tuve que pensar, Señor, ¿cómo es mi actitud delante de ti ahora? Debemos de escudriñar por las Escrituras, pero también nos tenemos que dejar escudriñar por ellas. ¿Verdad que podemos leer muchos libros y buenos libros, pero solamente hay un libro que nos lee a nosotros? Solamente hay un libro que nos lee a nosotros. Quisiera orar al Señor. Lo voy a hacer con una oración escrita. No acostumbramos los creyentes evangélicos a leer oraciones escritas. Pero esta es una de mis oraciones que la hice mía cuando lo leí en un buen libro de Donald Carson sobre la renovación espiritual. Inclina tu rostro y haz tuya estas palabras en el poder del Espíritu Santo. Dile al Señor en esta noche: Señor, recibe mis miedos, mis dudas y transfórmalas en confianza. Señor Jesús, recibe mi sufrimiento y transfórmalo en crecimiento. Toma mi silencio y cámbialo en adoración. Recibe mis crisis, mis luchas y transfórmalas en madurez. Toma mis lágrimas, mi llanto y transfórmalo en gozo y paz. Y toma también mi soledad y transfórmala en comunión contigo. Amén. Amén. Hermanos, las crisis son buenas si sabemos aprovechar la oportunidad que el Señor nos da para crecer. Así que ánimo, esto no es el final. Por donde quiera que estés pasando, el Señor tiene mucho más para darnos. Bendito sea su nombre. Amén.